Ahí va. En Río de Janeiro están haciendo un seminario para especializados, no para todo el público, para psicólogos, sobre la discusión Hillman-Ghieri. Es muy interesante. Lo hace Marcus Quintaer, que si me he visitado mi página ya deben saber quién es. Y por supuesto me avisa y me tiene informado. Y hoy me ha mandado las 2 cartas que escribieron para el seminario, que ocurre en Río de Janeiro. No ha podido ir Hillman, que tiene 81 años, ni tampoco ha podido ir Ghieri, que vive en Berlín. Pero cada uno de ellos mandó una carta aclarando su posición. Entonces hoy recibí las 2 cartas, la de Hillman y la de Ghieri. Y estaría bien leerlas, sí, ¿o no? Sí, muy bien, sí. Sí. Están en inglés. La carta de Hillman se llama Divergencias, a propósito del seminario brasilero sobre Ghieri-Hillman, organizado por Marcus Quintaer, y está fechado en septiembre del 2008, con X. Y la de Ghieri se llama A los participantes del seminario sobre James Hillman y Wolfgang Ghieri en Brasil, y está fechada a final de septiembre del 2008. O sea, como quien dice, salió del horno. Lo que yo no sé si ustedes la van a entender o no. Porque claro, hay que entender la diferencia que hay entre la posición de uno y la posición de otro. Bueno, no, aclaran, no. Ustedes mismos se espabilarán y... Entonces, empiezo con la carta de Hillman, que es más larga. Dice: tanto Wolfgang como yo somos, entre comillas, hijos de Jung. Él es nuestro punto de origen común en este contexto de vuestro seminario. Pero hay diferentes Jungs y muchos otros hijos e hijas. No estoy seguro en qué pasaje o idea de Jung está el punto de partida de Wolfgang. Mi punto de partida está en las obras completas, volumen 6, donde Jung escribe que la fantasía crea la realidad cada día. Y donde el término imagen de la fantasía, dice el mismo Jung, no proviene de la referencia a un objeto exterior, sino que es más análogo con el uso poético. En otros lugares, Jung habla de los complejos, que forman la estructura de la psique y que son su fuente energética, como de dioses. Esto me sugiere que todo el asunto de la psique, y por supuesto también de la psicología, no es solo un tipo de mitología, sino que nuestras vidas, que se basan en los complejos, se captan mejor a través de los mitos. Los mitos definidos como narrativas o como rituales en los que interactúan los humanos y los dioses. Debiera precisar las citas a las que me estoy refiriendo, pero esto es una carta y yo me estoy haciendo muy mayor. Cuando imagino aún más estas ideas de Jung, cuando trato de soñar aún más el mito, esto es ya lo conté en la clase pasada, que el mismo Jung había escrito que había que soñar aún más el mito. Entonces, cuando trato de soñar aún más el mito, como él dijo, voy a la mitología, a los textos en los que aparecen los dioses y a aquellos que mejor han captado la psicología que es llamada mitología, tales como aquellos autores, ¿no? Como Guerini, Otto, Bergman, etc. Y si tomo seriamente la fundamentalidad de la imagen, para esto ver a mi amigo López Pedraza, tengo que ir a Corbin y también a Durán y especialmente a Bachelard. Todos estos autores están en la web del centro, y especialmente a Bachelard para explorar la realidad imaginal y la realidad psíquica basada en la imaginación. Mi ensayo sobre Pan, que esto está traducido en castellano, que lo escribí a comienzos de los 70, ya propuso esta dirección. Para mí, el logos del alma no es una lógica,
ni el alma misma es en sí logos. El logos del alma se muestra en su capacidad de ponerse palabras, de dar cuenta de sí misma, de describirse a sí misma, de contar su verdad. Y este logos es ilimitado, tal como Wolfgang ya ha dicho. Y no necesariamente solo lógico o sintáctico. Su logos, el logos de la psique, la psicología, puede aparecer tanto en imágenes como en ideas. Me gusta la idea de Gigerich de que la psique es también pensamiento y que el ser alma es también pensar. En su respuesta a Marland, Stanton Marland es otro psicólogo de la línea de Hillman, muy bueno, de él no he traducido nada, pero es un buen psicólogo. Dice, en su respuesta a Marland, en el ensayo generosamente aportado al libro que Marland editó en mi honor, es decir, para festejar un aniversario de la psicología arquetipal, hace poco se hizo un volumen en honor a Hillman, donde todos los participantes de la escuela arquetipal ofrecieron un ensayo. Gigerich también, y esto fue hace 2 años. Dice, en su ensayo de ese libro, Gigerich escribe que pensamos en palabras del lenguaje y no en imágenes. Yo, en cambio, diría lo contrario. Las palabras son ellas mismas imágenes. La historia del lenguaje, como la supuso Barfield y Vico, filósofos de la antigüedad, sugiere que las metáforas polisémicas y las analogías poéticas originan los conceptos denotativos y la singularidad del significado. El lenguaje nunca puede liberarnos de su madre primordial, la implicación de un anima mundi sensorial, natural, física. Un alma en y de un mundo natural. Aun si ese mundo natural es siempre, entre comillas, innatural. Porque también es psique, porque piensa y porque imagina y porque tiene una inteligibilidad inherente. Hasta ahora se entiende todo, segundo. ¿Debiéramos darle prioridad a la palabra sobre la imagen o a la imagen sobre la palabra? Si, empero, hacemos esta movida en una dirección o la otra, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Primero, la imagen significa una psicología que es estética y está inmersa en el cosmos, es decir, la suya. Las palabras primero, en cambio, ofrecen una psicología separada, entre comillas, cortada, entre comillas, como dice Wolfgang, de toda fisicalidad, salvo de la mente humana. Y por lo tanto, ¿de dónde las palabras y de dónde el lenguaje? Es decir, salvo la mente humana o la mente divina, como anuncia Juan en el 4º Evangelio. En nuestra divergencia, Wolfgang y yo no escribimos mucho acerca de terapia en estos días. Yo solo hago, entre comillas, terapia de las ideas en público, ya sea en escritos o en conferencias. Ya no lo hago más con individuos. Ya hace muchos años que la movida de Hillman fue cerrar la consulta y salir a hacer terapia al mundo. Cosa que Gigerich en La vida lógica del alma lo ve como un movimiento literal, esto de ir a buscar el alma a un lugar porque en otro lugar ya no está. Pero fue famoso, eso fue en los años 80 que Hillman cerró la consulta y dijo, ha llegado el momento de hacer terapia al mundo y ya no a la gente, ¿no? Gigerich todavía hoy sigue atendiendo a pacientes en su claro, él es un psicólogo practicante, un terapeuta. Entonces dice, en nuestra divergencia, Wolfgang y yo no escribimos mucho acerca de terapia en estos días. Yo solo hago una terapia de las ideas en público, en escritos y charlas, pero ya no con individuos. Creo que él continúa, en cambio,
dando sesiones privadas. Es decir, podría parecer que yo he abandonado el barco terapéutico, pero puesto que considero que los desórdenes de la emoción están sujetos a un reordenamiento a través de la imagen, que es lo que Jung llama spectrum en el volumen 8 de las obras completas, y como creo que la imaginación desordenable es curable, como sugería Vico, por el mito, creo que yo continúo aún hoy haciendo terapia. Una divergencia importante es cómo consideramos los dos, cada uno de nosotros, la historia. Y aquí, Marcus Quintaes, que es a quien le dirige la carta, me dirijo a ti al igual que a Wolfgang. Cuando mi trabajo es considerado o es mirado a través de las gafas de la cronología, entonces uno descubriría periodo temprano, un periodo medio, un periodo tardío, etcétera, etcétera. Pero entonces uno cae en las ideas de, en lo que le llamo los otros días, de progreso y de regreso, de desarrollo progresivo y de desarrollo regresivo, así como en los conflictos internos entre una llamada fase y otra más temprana o posterior. Entonces, algo distinto en un artículo de lo que está en otro se reconcilia como una retracción o una corrección. Si empero miramos a una obra escrita bajo las gafas de la imagen, como pinturas o cuadros o piezas de música, entonces podríamos diferir ampliamente el uno del otro y no exigir que cumpla cada obra con la idea de consistencia cronológica. Cada pieza de música compuesta, digamos, por Villalobos, cita a propósito un compositor brasilero, ya que le está escribiendo un brasilero, ¿no? Por ejemplo, Villalobos vale por sí misma y triunfa o fracasa tal como es, y solo se conecta con lo que compuso antes o después desde una perspectiva, entre comillas, exterior. Los cuadros en una retrospectiva, digamos por ejemplo de Picasso, incluso aquellos arreglados de cuarto en cuarto cronológicamente, iluminados con la ayuda, entre comillas lo pone, de los textos biográficos en las paredes, a pesar de todo eso, cada cuadro es singular. ¿Por qué mirar a ellos con el ojo general ajeno al pintor y a la pintura misma? El enfoque imaginal, o sea, el suyo, también se puede aplicar al estilo de ataque de Guillermo. Imaginémoslo usando un cincel, una especie de paleta aguda, de estas que cortan, papel de lija, pinceles duros y trozos negros amplios para iluminar las diferencias, para poder romper a través de las convenciones. Piensen en un Stravinsky temprano o en Shostakovich. La agresividad puede ser una necesidad retórica. Y así, su devastación de Freud o de Jung o de mí no deben ser tomadas como personalmente desagradables. Yo creo que Gierig tiene un fino sentido de la historia y de que él mira el pasado como algo que puede ser o que incluso ha sido superado o al menos sobrepasado. Y uso la expresión hegeliana de joven, que en castellano creo que la mejor traducción es superar, que quiere decir negar, absorber e ir más allá. No quiere decir dejar de lado, quiere decir tomarlo y sin embargo incorporarlo y pasar a otro plano donde eso ya ha perdido valor.
pero usted, como la infancia en nosotros, no es que se quedó fuera, está adentro pero ya trascendida, ya no podemos volver. Creo que él hace un movimiento cronológico y no solo una movida lógica, aunque él parece detenerse con Hegel. Mi obra, como es la de Jung para Wolfgang, se podría llamar pre-hegeliana y no meramente no hegeliana. Por lo tanto, Wolfgang está justificado en decir que Jung se quedó corto y que yo soy un nostálgico y un escapista del presente histórico actual. Yo veo una conflación, una unión entre la lógica y la temporalidad en mi entendimiento de su pensamiento. ¿Tiende él acaso a literalizar el tiempo y la historia? Yo tiendo a imaginar el pasado más de acuerdo con lo que San Agustín llamaba memoria. Esto es, una imaginación en tiempo pasado. Entre comillas, dice, el pasado, dijo William Faulkner, y aquí lo cita, no está muerto, ni siquiera ha pasado. Yo voy al pasado en búsqueda de semillas y en búsqueda de raíces. Yo tomo del pasado lo que necesito y usualmente ignoro su, entre comillas, historia. De este modo, soy tanto un clásico como un romántico. Estoy menos seguro, creo, que Gierig acerca de un movimiento progresivo dialéctico en el pensamiento humano. Como sabéis, Wolfgang considera los mitos clásicos como algo obsoleto. ¿No está acaso él pensando A, temporalmente, B, literalmente y C, positivistamente? No son obsoletos para las artes que todavía recurren a ellos y en los cuales todavía los mitos aparecen. La misma categoría de, entre comillas, obsoleto, depende de un literalismo temporal. La huida del determinismo temporal es uno de los anhelos de muchos de mis escritores favoritos, incluyendo Jung con sus obras sobre la sincronicidad. Para Plotino, el tiempo está en el alma, es un fenómeno psicológico, más que el alma está en el tiempo. Marcus, ¿por qué considerar mi trabajo en estadios? ¿Acaso recordáis el apunte de Picasso? Yo no me desarrollo, yo soy. Eso lo dijo Picasso. El tiempo no cambia las figuras básicas en la alfombra, los temas dominantes que haunts, que embrujan, fascinan, encantan y persiguen. Todo eso cabe en esta palabra. Dice, el tiempo no cambia las figuras básicas en la alfombra y los temas dominantes que fascinan y perduran a lo largo de toda una vida. Por ejemplo, mi ocupación con lo dionisíaco ya está ahí, si no mencionada en el libro que escribí en 1960, uno de sus primeros libros, llamado Emoción. En la abstracción sublime y horrificante del submundo en mi siguiente libro llamado Suicidio y el alma, de 1974. Lo dionisíaco ya está también en el sueño y el inframundo, donde figuran Dionisios, Ares, Plutón. En la lección que di en Eranos en 1969, donde Dionisios es el movimiento final concluyente. Y por supuesto, Dionisio también está en Un terrible amor de la guerra, que es su último libro. Otro ejemplo, mi devoción al ánima ya está tanto en aquel libro llamado Ánima, en el artículo llamado Traición, en los ensayos sobre la plata,
Y en el capítulo dedicado al ánima, en mi libro In Search, de 1967. Ese libro es casi uno de los primeros, necesito un pañuelo, uno de los primeros de Hillman, que cuando uno lo lee casi no lo reconoce, porque es Jung. Así como esto que estoy leyendo hoy no, pero el día pasado de Gigerich es muy Hillman todavía, cuesta distinguirlo. En este famoso In Search, claro, era muy jovencito Hillman, cuesta distinguir que ese sea Hillman, porque parece una repetición, es muy enviado. Pero hay un pequeño toque, ¿no? Entonces él quiere mostrar que en todas sus fases siempre ha habido ciertos temas presentes, ¿no? Y allí ya estaba el ánima presente, tanto como en las lecciones más recientes que he dado sobre Afrodita. Estos temas son constantes saturninas, visitadas en diferentes momentos para diferentes ocasiones. No progresan y ninguno ha sido resuelto. ¿Por qué tratar de organizar sus lecturas, siguiendo la estrecha flecha del tiempo? Lo cual trae a mente la predilección de Wolfgang por esta metáfora, la metáfora de la dirección recta de una lanza. Una palabra de cautela cuando se envuelve una variedad de productos en un solo paquete. Hay que tener cuidado con las categorías que se usan para la envoltura. No usen nunca papel periódico. David Tasey y Andrew Samuels, por ejemplo, me envuelven en la simplificación periodística. Pero a veces el material es demasiado recalcitrante para permanecer dentro de una casa, especialmente si retiene una innata energía animal que golpea y sacude al ser sacudido, al ser envuelto. De modo que ahora, ¿a dónde conducen nuestras divergencias? Indudablemente, como usted ya ha señalado, confieso estar inspirado o movido marcialmente, es decir, por Marte, por la energía de Marte. Pero esto, se quiera o no, involucra a Venus, y con Venus viene toda la atracción y toda la blandura de la cual Gigerich adecuadamente me acusa en mis escritos y en la psicología arquetipal. Sí, como ya indicó Ginette Paris, otra psicóloga arquetipal, hace un tiempo, mi obra representa y está apasionada por el ánima. Tanto como la obra de Wolfgang, deliberadamente, brillantemente, implacablemente y exhaustivamente, procede de y con el ánimos. Esto hay que conocer a Jung y hay que conocer a Hillman para entender bien lo que dice. Pero bueno, podríamos decir que el ánima se conecta más con la imaginación y con la fantasía y con el lado, entre comillas, femenino de lo psíquico. Y el ánimos se conecta más con el rigor, con el pensamiento estricto y con la búsqueda de verdad. Simplificando mucho, para el ánima la verdad no existe. Solo existe la imagen en su diversidad y su riqueza. Para el ánimos, la imagen es una cosa externa que no se comprende si no se la atraviesa hasta desnudar la verdad que encierra. Por lo tanto, para el ánimos la cuestión de la verdad es fundamental. Para el ánima, todo es verdad o todo es mentira según la fantasía que habita en ti. Una diferencia importante. O, si se quiere decir así, poniéndolo más al día, yo tengo mi preferencia, esto es indudable, pero no es una preferencia, es una convicción. Hay razonamientos atrás, no gustos personales. Ya veremos la respuesta. Simplemente les hago notar que la carta de Hillman son 4 páginas. La carta de Gigerich es una caída. Esto es ánima y esto es ánimos. Aquí hemos visto la retórica, ¿no? Y nos hemos ido a Vico, y a Picasso, y a Shostakovich, y a Villalobos, y al artista,
y al tiempo y a la historia poéticamente considerada. Ya verán lo que es la respuesta de ahí. En un párrafo ya está todo. Pero bueno, esa sería la diferencia, que es un poco absurdo, porque no hay ánima sin ánimos, ni hay ánimos sin ánima. Y no hay imaginación que no encierre una pepita de conocimiento, y no hay conocimiento que no se exprese a través de imágenes. O sea, es como decir, es cara y cruz, ¿no? No se pueden separar. Esta separación solo es figurativa, pero en el hecho mismo están unidos. Unidos y negados, es decir, cuando aparece el ánima ya no tiene sentido. Una vez que has entendido la idea que oculta la imagen se desvanece porque ha dado su fruto, ha revelado su corazón. Pero es cierto que no llegas al corazón sino comiéndote el fruto. Pero bueno, una vez que ya está el fruto, no hace falta toda esa envoltura. Pero claro, llegas al fruto pelando la envoltura. Hace falta la envoltura del fruto, Son inseparables, todo fruto tiene la cáscara. Y para comerte el fruto lo tienes que pelar, no puedes ir la cáscara por un lado, la fruta por el otro. Pero son dos cosas distintas. Siempre necesitas un fruto. Siempre necesitas un fruto al cual develar. El fruto quiere decir el alimento, ¿no? El alimento para el alma. Entonces, claro, uno puede señalar que, fíjate, la cáscara, ¿no? La cáscara cuenta, la cáscara revela, la cáscara sugiere, la cáscara invoca, convoca. Y vuelas con la cáscara y otro puede decir, mira, la cáscara sí, abramos y comamos. Esa sería un poco la diferencia. Y una vez que la comes, la cáscara la tiras, evidentemente. Pero la cáscara es necesaria, sí, pero para tirarla. Eso sería lo que diría Guille. Y el otro hablaría de que se puede distinguir por un lado la cáscara, por otro lado el fruto. Son muy diferentes en ese sentido. Yo noto de todas maneras no sé si lo notan ustedes, en la carta de Hillman, un cierto dolor de aquel discípulo dilecto, de aquel talento brillante que fue su mejor seguidor y su mejor defensor, y que parece haberse vuelto, no contra él personalmente, ¿no? Pero ha seguido un pensamiento distinto, ¿no? Se nota. Wolfgang, ya habla de Wolfgang como si fuera su hijo, ¿no? Su nieto, pero con una cierta punto de recriminación, ¿no? Vamos a ver aquí. Dice, Wolfgang y yo probablemente tenemos una relación divergente con el viejo Saturno. Esto es Saturno, Marte, Venus. Tenemos probablemente una relación divergente con el viejo Saturno. Yo trato de ofrecerle homenaje, no solo explorando el Cenex en longitud, sino principalmente tratando de impedir que devore mis ideas más profundas para acabar en pura negatividad. A veces tengo la intuición, el hunch es sí, ¿cómo se dice? ¿El qué? Sentido. No, se te enciende la bombilla, no es intuición, se puede decir intuición, presentimiento. Quizás sea mejor. A veces tengo el presentimiento de que Wolfgang se ha vuelto su devoto, el devoto de Saturno. Cuando leo sus ensayos, su visión saturnina del mundo contemporáneo, el acento en el tiempo, en el orden sintáctico, en la negación, y la imagen del cuchillo, de la bomba, de Acteón devorado por los perros de Artemisa, y la idea misma de superación, parece haber una obliteración, una rudeza, una hegemonía omnidevoradora. Preservando mi propio sendero, y más allá de ello, continuar con mi sendero y dejando de lado el suyo, también es contrafóbico por mi parte. Yo no quiero que mi trabajo sea devorado en la resolución universal de la lógica hegeliana. No quiero que mi trabajo sea devorado en la resolución universal de la lógica hegeliana.
el alma tiene que permanecer parcialmente inacible. De modo que le pido, es una carta a Quintana, ¿no? Le pido permiso para leer esto, que conste. ¿Qué hay de inválido con la seducción como un método psicológico? Incluso los sofistas y su sofistiquería, los sofistas griegos, desarrollaron una psicología y fueron maestros efectivos. ¿Qué hay de malo con minar las categorías a fin de despertar la ambigüedad del intelecto? ¿Qué hay de malo con la retórica y con los velos, con ofrecer la promesa de una desnudez clara y distintamente conclusiva, pero sin llegar nunca a ella? Estas son críticas que le ha hecho Guillermo a Hillman, ¿no? No solo a Hillman, a toda una manera de pensar que viven como magnífico la búsqueda de lo que nunca se encuentra. Por ejemplo, lo imaginal consiste en rechazar todo lo real para aspirar a algo que nunca será realidad, porque habita en una dimensión que trasciende la realidad, que es lo imaginal. Y Gerich ha pulverizado esto y ha dicho que si el alma realmente tiene fuerza, está en lo real. Y que toda sustitución de la realidad por un supuesto plano inagotable hace de lo real algo sin ninguna importancia y nos obliga a mirar a un mundo de sueños. Lo ataca el nihilista. Entonces aquí él defiende un poco su posición. Bueno, no la defiende, en realidad esto es un movimiento más sentimental que una defensa intelectual. Bueno. Dice, ¿qué hay de malo con la retórica con velos, con ofrecer la promesa de una desnudez que nunca llega efectivamente? Esto es lo típico de la psicología imaginal, ¿no? Por mucho que avances, te aproximas, pero siempre está más allá, ¿no? Geiger habla de eso como del mal infinito. El infinito que nunca está todo presente, sino que siempre hay algo más allá que no puede ser abarcado. Dice, ¿qué hay de malo con las flores, los excesos, los estallidos de emoción y con desvanecerse como Dionisios cuando se está bajo el ataque? Bueno, esto también es una respuesta no a una crítica de Geiger, sino que Geiger ha escrito libros muy serios y muy razonados, ofreciendo muchos argumentos, muy agudos, algunos los leeremos, contra la visión tradicional junguiana, contra la visión tradicional freudiana y evidentemente contra los límites de la psicología arquetipal. Desde el 1993 hasta ahora esta obra se está publicando y nadie ha podido responderla. Y Hillman no ha dicho ni mu. La última vez que Hillman habló fue para objetar aquel artículo Sacrificios o Matanzas que puse en la web, objeción a la que respondió Igrich y también la puso en la web. Muchos me han pedido que por qué no he traducido lo que Hillman respondió. Aunque no lo he traducido, he puesto un enlace para que lo puedan leer en portugués. La verdad de que no lo he traducido porque lo quiero mucho a Hillman. Mucho. Muchísimo. Lo quiero tanto que no quiero traducir a Hillman cuando Hillman está tan bajo de forma. Personalmente creo que su respuesta a Guillermo da pena. Me siento mal, no quiero traducirla, no quiero poner eso. En castellano no se conoce todavía toda su buena obra como para estar divulgándolo en su punto más débil. Pero es verdad, él respondió, Geigerich respondió esa respuesta con una claridad aplastante y no se aceptó publicar la respuesta de Geigerich en la revista donde se llevaba esta discusión. No se publicó nunca la respuesta de Geigerich. Yo sí, la tengo traducida. Entonces, el único lugar donde se publicó fue en la web de Marcos Quintares. Y yo le pedí permiso y la traduje en castellano. Y ahora sí se publica en sus obras reunidas que se están editando. Quiero decir que aunque nadie ha dicho nada contra Hillman, claro que suena tremendo
que ante razonamientos muy precisos que cuestionan su obra, durante 15 años no haya dicho ninguno. Por supuesto que Gierig nunca ha dicho ¿qué pasa, Hillman? No me... jamás, ni una sola palabra. Pero es significativo. Si yo soy el representante de una posición, surge un movimiento surgido dentro de mí, que ha ido más allá y que me ofrece argumentos que muestran las limitaciones de mi posición, o bien tengo claridad para refutarlos, o bien los debo de aceptar. Pero esto, claro que se ha vivido como una huida. Y aquí Hillman lo reconoce. Porque está diciendo, ¿qué hay de malo con desaparecer como Dionisio cuando se está siendo atacado? Esto está claro, se remite a su actitud. Yo creo que hago mal en traducir esto. Sí, me sabe mal, porque Hillman aquí está en un punto bajo también. No es el Hillman brillante y... Bueno, tiene 80 y pico de años. Pero no sé, me da pena. Posiblemente porque he querido demasiado a su idea. Me da pena porque, como se dan cuenta, no está ofreciendo un solo argumento. No está diciendo nada, se está quejando. Está diciendo, ¿qué hay de malo con lo que yo he hecho? ¿Qué pasa con lo que yo hago? ¿Y por qué me critican? Pero no está dando un argumento. Ha hecho una triple acusación a Gigeris, pero no la ha defendido, lo ha acusado de A, B, C. ¿Recuerdan que sí? De que tiene una visión de la historia literalista, no lo encuentro, pero lo leí. Pero no, así dice. Dice, ¿acaso él no piensa A, temporalmente, B, literalmente, C, positivísticamente, pero no lo demuestra? Simplemente lo dice. ¿Por qué dice que piensa positivísticamente? ¿Por qué dice que piensa literalmente? No lo dice. No sé si no. Este es el Hillman en tiempos bajos. El Hillman de los años 70 era un crítico implacable, pero implacable, no solo porque criticaba, sino que ponía todos los argumentos. O sea, no solo trataba de seducirte. Y este ya me da un poco de pena. Creo que esta no lo voy a poner en la web. Pero no será que ataca donde no debería. Gierig nunca ataca a una persona. Jamás. Gierig ataca una idea. Pero si de eso se trata, ¿cómo crees que ocurre el conocimiento? Cuando una teoría tiene un error, tú por amor al que la hizo sostienes una teoría que sabes que está equivocada. No. ¿Qué dijo Aristóteles cuando le preguntaron, pero cómo, tú no eras amigo de Platón, su discípulo directo? ¿Y qué dijo Aristóteles? Sí, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y esto no quiere decir no querer a Platón ni no tomarte un café con Platón, pero ya no puede comulgar con una idea que ha mostrado que no va, la ha superado. Es lo que le falta a Gierig. Hay Hillman. Lo que le falta a Hillman, al menos en este artículo y en estos últimos 15 años, es responder inteligentemente a los argumentos que se han ofrecido. Pero son 80 años también. ¿Ya? Pues ya está brillante o podría no. Lo terrible no es que el pobre viejo ya no pueda ni siquiera ninguno de sus seguidores. Ni uno ofrece un argumento, ni uno. Es una repetición de los mitos, de esto, es una acusación. Mira, Gierig parece un Saturno que se lo come todo. Eso no es un argumento, por favor. No sé, ya veremos lo que es la respuesta de Gierig, que por cierto ha querido a Hillman como a su gran maestro, con un cariño y un respeto tremendo, pero evidentemente es más amigo de la verdad. No, claro. Esta parte me da mucha pena, de modo que yo les pregunto, ¿qué hay de inválido con seducir como un método psicológico? ¿Qué tiene de mal usar la seducción como método psicológico? Gierig no quiere que se seduzca a nadie, quiere que se muestre la verdad. No quiere convencerte con hermosas palabras, sino con pensamientos correctos. Gierig ataca la verdad.
ahora está hablando así, Sí. cómo se descafeína, ¿no? Porque, Yo creo que ya empieza descafeinado, porque empieza desde lo personal. porque Empieza yo y Wolfgang. Sí. Y lo ha bajado a un plano donde no ocurre. Ahí no está la técnica. Él, yo... Es el lamento. Y esto es un poco, no sé. Dice, de modo que le pregunto, ¿qué hay de inválido con la seducción como un método psicológico? Aún los sofistas desarrollaron una psicología y fueron maestros efectivos. Si sabes filosofía, la sofística es importante en la Grecia de la democracia. Pero de entre los sofistas surgió uno que los atacó a todos porque dijo, lo importante no es hablar bien y conquistar al público, lo importante es decir la verdad. Ese se llamó Sócrates. Bueno, en este momento da la impresión de que Hillman defiende a los sofistas. Y automáticamente, sin darse cuenta, le está otorgando el papel de Sócrates al otro. claro, es eso lo que... Y Sócrates fue el maestro de Platón, claro. Es que es esto, si tú no crees en la verdad, entonces crees en la persuasión. ¿Qué es lo que hacían los sofistas? Los sofistas enseñaban a los jóvenes atenienses a hablar bien para seducir al pueblo y ganar las elecciones. Uno de los problemas de la democracia. Como en esa época se elegían los representantes, una persona que no supiera hablar bien en el ágora donde te elegían perdía. Los sofistas daban clases para seducir con el lenguaje. Y eran brillantes. Entonces te enseñaban, primero ponían una tesis. Probemos que Helena de Troya fue culpable al abandonar a Menelao e irse con París. Y entonces era hacer razonamientos que te seduzcan de eso. Una vez hecho, ahora hay que hacerlos igualmente buenos para probar que Helena era inocente. Es decir, al sofista no le importaba la verdad, le importaba la seducción. Claro, si uno no cree en la verdad, lo importante es convencer a la persona. ¿Para qué? Para que vaya hacia donde tú consideras que es mejor. Esto es ideología, esto es política. Parece que Hillman reivindica esa efectividad. Sí, pero Hillman reivindica ¿Qué más a hace los función? sofistas. Por eso mismo lo que estoy poniendo en el Vicente que había aquí, hoy lo podríamos llamar postmoderno. A pesar de que él quiera entroncarse con la antigüedad clásica, es representante del pensamiento más característico de la sociedad postindustrial, que es el postmodernismo, que dice que no hay verdad, que todo es según el color del cual se mira, todo es relativo, todo es válido, todo puede ser defendido y que tenemos la libertad de elegir el estilo que más nos guste porque no hay una verdad objetiva. Pero esto es lo curioso, que Hillman, creyendo que se remonta a una tradición, está siendo un exponente característico de la ideología de una sociedad postindustrial, postcapitalista y enormemente decadente, que ha perdido el sentido de la verdad. También se puede hacer una lectura, evidentemente, que no ha ofrecido argumentos durante hace 15 años, ¿no? Que no ofrece argumentos durante hace 15 años. Argumentos a las objeciones pero durante estos 15 años él ha escrito artículos. La lectura, él y su obra ya la escribió. No, pues si lo sigue escribiendo. Si van a la página Jung de Barcelona, verán que han traducido un artículo que ha escrito Hillman ahora, hace 6 meses, un poquito antes de esta carta. O sea, él sigue escribiendo, pero Hillman ya hace tiempo, otra de sus grandes movidas, fue que decidió, escribió muy buenos libros, para mí los mejores, de los mejores libros de psicología son los suyos, sobre todo Rima Final de Psicología, año 72, era joven entonces, una obra maestra. Luego siguió y llegó un momento que rompió, que dijo, no quiero más el discurso de ideas. No quiero más. Me dedicaré a la charla poética. Yo he puesto en mi web, he traducido cosas de él muy poéticas. La bóveda azul, por ejemplo, donde vincula una imagen de una poesía con un recuerdo de un diario, y jugando con pinceladas evoca una idea. No ofrece un discurso, ofrece pinceladas que conmueven. Entonces él ya dijo, aquel artículo en que responde a Guiguerí se llama Una vez más en la brecha, o en la brega, en la batalla.
Y empieza diciendo, aunque hace años que he decidido que no, para responder a este artículo retomo un estilo que había decidido abandonar y que nunca más retomó. Él hace pinceladas, digamos, ¿no? Ya no hace un trabajo de idea elaborado. Junto con la salida de la consulta, hubo el abandono del estilo razonado, digamos así, ¿no? Por un estilo más poético. Dice, de modo que yo les pregunto, ¿qué hay de malo con la seducción como método psicológico? Incluso los sofistas desarrollaron una psicología y fueron maestros efectivos. ¿Qué hay de malo con erosionar categorías a fin de despertar la ambigüedad del intelecto? ¿Qué hay de malo con la retórica y con los velos, con ofrecer la promesa de una desnudez clara y distinta que nunca llega realmente? ¿Qué hay de malo con las flores, los excesos, los estallidos de emoción y con desvanecerse como Dionisio cuando se está bajo ataque? Creo que Walter Otto, que es un gran escritor sobre mitología, cuenta muchos cuentos de cuando Dionisio desaparece al verse amenazado, incluyendo yéndose hasta las musas y desapareciendo en las profundidades del mar. En estos 10 o más últimos años, con frecuencia se me ha sugerido que replique a Bormann. Él es un amigo de hace mucho tiempo. Y he fallado el honrar la amistad con una respuesta seria a sus extraordinarios esfuerzos. 2 barreras había en el camino. Yo sentía que era demasiado esfuerzo para hacerle justicia. Preparar argumentos, releer sus textos más antiguos, estar al tanto de sus textos más nuevos, explicar con todo detalle mis palabras y mis intenciones. Sé que este tipo de respuesta no se necesita realmente, puesto que él ha entendido más que bien lo que yo he escrito. Una mayor defensa ya no es necesaria. Lo que yo haya replicado, lo que yo hubiera replicado, nos hubiera dejado donde ya estamos. 2 puntos, amigos que divergen. Además, confieso sentir que una respuesta era una distracción de la continua prisa y ritmo de las cosas que yo deseaba ya iniciar y completar. Es cierto, ya hace años que se está preparando la edición completa de Hillman. Se llama Uniform Edition, que se está editando en volúmenes, va lento, da mucho trabajo seleccionar qué va a ir en cabo. Es cierto esto, ¿eh? Y que además se ha detenido, porque sacaron 4 y de golpe sacaron. Entonces confieso que también sentía que replicar a todo esto era tener que salirme de mi ritmo de... Quizá, Marcos, usted debiera saber que nunca replico a los entrevistadores, ni discuto con los críticos, aunque trato de digerir sus críticas. Porque soy tan marcial. Replicar significa o bien defenderse, o bien contraatacar, y prefiero evitar los desafíos del combate. En su lugar, prefiero imaginar. Replicar pone en marcha la oposición, tal como el seminario que usted propone y al cual yo envío esta carta. Las oposiciones, sin embargo, a menos que se las imagine literalmente como tales, pueden ser imaginadas como caminos divergentes. Vamos por caminos paralelos y nos comprometemos con la geografía por la que pasamos de manera diferente. Usted sabe que he trabajado con el tema del oposicionalismo, es decir, el tema de las oposiciones en el pensamiento junguiano, en muchos de mis escritos, encontrándolo especialmente tóxico en el pensamiento sistemático de Jung. Wolfgang también
ha trabajado una y otra vez a través del oposicionalismo, de la herencia cartesiana-kantiana, con su idea de superación y de la dialéctica hegeliana. Aquí no hay discusión. Además, la discusión sería un modo de animus que él ya puso de manifiesto en sus obras, que no es mi estilo. Terminemos, por lo tanto, con una sonrisa. James Hillman, septiembre del 2008. ¿Todavía la licencia de edad? ¿Cuál es? Que ¿Qué vive los dos? que 80 años, ponga. ¿Qué diferencia de edad hay entre...? Hay unos 25, entre 25 años. Hay un maestro y un discípulo. Pero la edad no cuenta. Yo con 90 años, vuelvo a insistir, estaba escribiendo su obra maestra. Bueno, lo que yo creo que su obra maestra, que es yo. Se nota en un aspecto en que Hillman ya da un poco por terminada su trayectoria ideológica y dice: yo me paro aquí, tú puedes continuar, it's not job. Eso. Y Eso Es que además es que... Eso es algo tan doloroso. Es como si se jubilara. Como si un pensador se jubila de pensar. Esto no ocurrió ni con Freud con su cáncer a los 90 años, hasta el último momento batallando. Ni con Jung, ni con Kant, ni con Hegel, ni con ningún pensador, a menos que se encontraran enfermos, evidentemente, de una arteriosclerosis, pero no en plena lucidez decir: ya está todo dicho. Pero a lo mejor sentía que... Bueno, de todas maneras, No, con él no. yo creo que esto, hombre, no es el mejor Hillman, pero muestra un poco la dinámica de la psicología imaginal, arquetipal, los dioses, las imágenes, las comparaciones, el apelar al sentimiento, porque él ha tratado de conmover, evidentemente. Aquí hay un sofista también, cuidado. El evitar la discusión, el reducir la contraposición a caminos distintos por la misma geografía, cuando quizá no sea así. Quizás sea que si vas por aquí no puedes ir por allí. No son dos caminos que uno puede elegir. El uno niega al otro. Por lo tanto no hay elección. Pero bueno, él lo ve, se podría ir por aquí, se podría ir por allí, yo he elegido este camino y él elige aquel camino. Y es un poco esto, el relativismo. Ahora vamos a ver la muchísimo más sucinta y poco emocional, pero sin embargo muy cálida detrás, respuesta de... No a esto, porque mientras Hillman escribía esta carta, el otro escribía esta. Hombre, no sé. No había No, los dos mandaban simultáneamente a un seminario que se ponía en sus ideas que ninguno podía asistir. No. Es que se está haciendo ahora, en este preciso momento. Oye, Daesh sigue esta charla por internet, y a mí me tiene al tanto de lo que van pasando en las instituciones. Por eso me mando esto. A los participantes del seminario sobre James Hillman y Wolfgang Gierich en Brasil. Me gustaría saludar a los participantes de este seminario desde el otro lado del océano y desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, y felicitar a sus iniciadores por su maravillosa idea de comenzar este proyecto. Es tan importante de que se sigan haciendo debates teoréticos en nuestro campo común, porque solo entonces la psicología sigue viva. Como ustedes posiblemente sepan, cuando yo comencé mi obra psicológica, estaba profundamente impresionado por la vida nueva que Hillman había infundido en la psicología junguiana, y cooperé con él estrechamente durante muchos años. En cierto punto, su pensamiento y el mío comenzaron a divergir en direcciones levemente diferentes, aunque permanecimos conectados a través de un interés apasionadamente psicológico que compartimos. Hacia el final de los años 80, a mí me pareció que fue Hillman
y no yo, el que se había alejado de alguna de sus tempranas posiciones, y en una dirección en que yo ya no podía seguirle. Más tarde, cuando comencé a volverme más y más mi propio pensamiento, cuando comencé a llegar más y más a mi propio pensamiento, también comencé a cambiar, y en una dirección que esta vez no era aceptable para Hillman. Como no quiero anticipar lo que será vuestra tarea durante este seminario, no entraré en los detalles, pero quiero señalar al menos una cuestión crítica. Gira alrededor de la noción del alma objetiva. Y esto responde a la pregunta que hace Hillman al comienzo. No sé de qué idea junguiana parte Giger y yo parto de que la psique creara. Bueno, esta es la idea que sirve de motor al pensamiento de Giger. El alma existe objetivamente fuera del ser humano. Los seres humanos no, y todo lo que existe se mueve dentro del alma, y el alma está fuera, y no pertenece a nadie, y tiene su propia realidad, y no es atributo de ningún sujeto. Esta fue la idea del último Jung, por cierto, y es la idea más poderosa que mueve el pensamiento de Iris. Dice, quiero señalar una situación crítica que gira alrededor de la noción del alma objetiva, o sea, no como subjetividad. Me parece que mientras nos acerquemos a los fenómenos psíquicos con ideas específicas detrás de nuestra mente acerca de lo que el alma es, con significados más o menos fijos de con alma o sin alma, entonces estamos operando con un prejuicio subjetivo. Solo hacemos plena justicia al concepto de psique objetiva si le otorgamos a la materia prima misma, aquí es un ejemplo alquímico, si le otorgamos al material mismo, es decir, a cada materia prima, el don de tener dentro de sí todo lo que necesita. Esto recuerden que ya lo había dicho Jung. La imagen de la fantasía lleva en sí todo lo que necesita. Otro axioma que es la cosa misma lleva todo lo que necesita. No se trata, por lo tanto, de encajarla, meterla en lechos de Procusto, llevarla por aquí, ni llevarla por allí, sino de aprender de ella. Hay un enfoque distinto. Entonces dice así, solo hacemos plena justicia al concepto de psique objetiva si le garantizamos a la materia prima misma, a cada materia prima, el tener todo lo que necesita en sí misma, incluso su propia definición de alma. No debemos traer nuestro sentido de alma a los fenómenos, sino que conversamente debemos permitirles a los fenómenos que nos enseñen lo que significa el alma. En cada caso, de nuevo, en cada contexto concreto. Esto es afín a lo que estábamos leyendo, y eso que estábamos leyendo el primer libro. Pero ya ven que el último libro sigue siendo fiel a eso. El fenómeno, que siempre es este fenómeno, que siempre es singular, que nunca es igual a otro, y que tiene que dejarse ser tal como es. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Así, no debiéramos derivar significados fijos del término alma o categorías intemporales, por ejemplo, los dioses, para la psicología, de una fase particular de la cultura en la vida del alma. Por ejemplo, de los mitos griegos vistos a través de las gafas tardías del neoplatonismo. El alma misma decide qué y cómo es en cada momento histórico, y no nosotros. El alma está viva, y es ella misma, con mayúsculas, la vida. Es libre una y otra vez de reinventarse
en el curso de la historia. Tal actitud nos permite ver el alma incluso en los fenómenos arcaicos del sacrificio de sangre y en la civilización tecnológica moderna, ambos de los cuales de otra manera podrían aparecer como sin alma. Y conversamente, no nos permite hablar de Zeus o Afrodita en el contexto de la vida moderna. El alma siempre es el alma de y en, subrayado, y en lo real. Por lo tanto, el alma siempre es el alma de lo real. Y el alma siempre está en la realidad. En lo que en un tiempo dado ha sido, y usa la expresión alquimista, invía ese, que quiere decir arrojado a la calle, despreciado. Los alquimistas siempre dicen que la materia prima, que es la base de la alquimia, ha sido siempre despreciada, tirada a la calle, no tomada en cuenta. Lo más despreciable, lo menos valorado, ahí está lo que sirve de material para el alquimista. Y esto lo rescato Jung, y esto lo rescata Nietzsche. El alma no está donde nosotros la busquemos, sino donde ella se presenta. ¿Dónde se presenta el alma hoy? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace que viva el mundo real de hoy? Esta es la pregunta de hoy. Evidentemente, lo que hoy mantiene vivo al mundo no es lo que lo mantuvo vivo en la Edad Media. El alma en cada fase se manifiesta como ella se manifiesta, no como yo digo que se tiene que manifestar. Y si yo digo que el alma tienen que ser los dioses griegos, entonces me acerco a hoy y digo, el mundo de la tecnología, el mundo de la economía, son crudas realidades sin alma. El alma está en la vida íntima de cada uno de nosotros. Eso es un decreto que hago yo. La pregunta es, si al hacer yo ese decreto cambia lo que mueve a la realidad en este momento. No, lo único que pasa es que queda arrojada en la calle como carente de alma por un decreto mío. ¿Entienden esto? Esta es la diferencia fundamental, diríamos, entre Gierig y Hillman. Dice, el alma está viva y es la vida. Es libre una y otra vez de reinventarse en el curso de su historia. Tal actitud le permite a uno ver el alma incluso en los fenómenos arcaicos del sacrificio sangriento y en la civilización tecnológica moderna. Ambos podrían de otra manera aparecer como sin alma. Y conversamente, no nos permite hablar de Zeus o de Afrodita en el contexto de nuestra vida moderna. El alma es siempre el alma de y en lo real, que en aquello que en un tiempo dado ha sido arrojado a la calle. La tarea de la psicología es liberar al alma, liberar al espíritu mercurial atrapado en lo real. Otra imagen de la alquimia, por cierto. Y liberar el alma significa, en último análisis, sobre todo, liberarla con su propia definición de sí misma. Liberarla con su propia definición. Es decir, liberarla y que tenga que encajar en definición preconcebida, porque eso no es liberar, es meter en el lecho de Procusto. Liberar al alma, por lo tanto, no solo es mostrar en aquello que aparece el alma presente, sino incluso liberarla de una definición preconcebida, permitirle que se defina ella misma en cada momento históricamente. Se entiende un poco. En nombre de mi compromiso con la psique objetiva, yo estoy más dedicado a la, entre comillas, materia, en el sentido alquímico, la materia de transformación, a la materia y a lo que contiene, que a nuestra retórica, nuestro estilo y demás, al hablar acerca de la materia. Parece que contestara de alguna manera. No, pero claro, aclara lo que la Sindra ha dicho, ¿no? La retórica
hace seductores a los textos, pero probablemente más seductor con frecuencia para el ego que para el alma. Si es una cuestión de estilo o de forma, mi interés está más en el fenómeno psíquico, en la propia forma lógica del fenómeno psíquico, en su sintaxis y en su estatus. Quisiera que... Les deseo que vuestras interesantes y vivaces presentaciones, y les deseo interesantes presentaciones y discusiones vivas y productivas para que ahora puedan acabar este seminario enriquecidos con nuevas ideas. Berlín, 23 de septiembre del 2008. Bueno, aquí se ven dos estilos. No solo en lo que dicen, sino en la manera en que lo dicen, ¿no? Lo interesante no es lo que dicen, porque bueno, lo que diga Guieri lo veremos con mucho más detalle en su obra, ¿no? Ya está. Pero sobre todo hasta la forma de escribir. Bueno, aquí nos hemos gastado 4 páginas y aquí una carilla. Ahora, ¿dónde hay más claridad respecto a lo que cada uno sostiene? Es cierto que aquí no nos llevan de la mano de Afrodita, ni de Saturno, ni de Ares, ni hemos paseado por Plotino, ni por los sofistas, ni por Vico, ni por Shostakovich, ni por Villalobos, ni por Stravinsky, ni por el arte, nada de eso. Pero tú te refieres al estilo ahora. Sí, el estilo formal. Al estilo no solo formal, porque claro, la forma implica toda una aproximación al tema, y como estamos viendo, la aproximación al tema tiñe al tema. Tiñe el tema. Entonces, si te aproximas al tema desde esa perspectiva, el tema aparece así. Lo que Guieri dice, pero hay algo muy... Yo creo que yo lo noto, no sé si ustedes lo notan, hay una gran modestia, no en Guieri como persona, que no me interesa, en la actitud psicológica de Guieri. Tenemos que aprender de la realidad. Nosotros no sabemos. Nosotros no somos los que llevan la batuta. Nosotros tenemos que aprender de las cosas mismas. Tenemos que aprender a mirar y aprender a que nos lleve el alma. Y esta es una actitud enormemente humilde. No es la actitud de quien sabe por decreto por dónde van a ir las cosas, sino que quien está dispuesto a estar abierto para dejarse guiar. Hay una diferencia, por lo tanto. Esa misma diferencia incide, por supuesto, en las variantes terapéuticas del uno y del otro. Vale, insisto en así. Jung siempre insistió en que un paciente tiene que encontrar significado a su vida. Guieri insiste en que la necesidad de significado es la enfermedad. La enfermedad no consiste en no encontrar significado, sino en creer que sin significado la vida no vale la pena de ser vivida. La vida es más simple si uno está abierto a ella. La búsqueda neurótica de significación, que es una búsqueda para el ego, indudablemente, es el problema, no es la fuente de la solución. Y hay una diferencia. Hillman siempre ha apuntado, fiel en esto, a enriquecer la vida del paciente, reconectándolo con la imaginación, para recupere las alas y viva una vida con un sentido de mayor plenitud. Guieri ataca esto como un servicio al ego, no al alma. En realidad, lo importante es no tener que enriquecer la propia vida, sino darse cuenta de todo lo que hay, que no te estás dando cuenta cuando quieres enriquecerla. A veces, tomar un café y sentir el rayo del sol sobre tu cara es más importante que todo el significado del mundo. A veces la desesperación por vivir significativamente te ciega para todo lo que no sea tu significado. Guieri habla de una inflación, para usar la expresión junguiana, en todas estas visiones, incluida en la psicología arquetipal, y lo que él, sin defenderlo, deja a la vista es que no somos tan importantes. Hay cosas mucho más importantes
nosotros, mucho más. Entonces de repente es como un despertar a todo aquello para lo cual los ojos de un ego que necesita asegurarse, que necesita sentirse importante, que necesita sentirse vivo, se impide reconocer, ¿no? Es desinflar, desinflar, desinflar. Y toda la importancia puesta en lo humano, devolverla al alma. ¿Cuál es la realidad? Si quieren llamarlo así. El alma y la realidad no son idénticos, pero que lo que hace que la realidad esté viva es el alma en la realidad. No mi alma, el alma de los acontecimientos. Bueno, no entiendo cómo se puede considerar que esta es una visión positivista. Cualquier positivista que cree en los hechos científicos pensaría que Giegerich está loco cuando habla del alma de los acontecimientos. Creer que Giegerich hace economía es un tremendo error. Giegerich no es un economista. Giegerich quiere ver qué mueve a la economía, que es muy distinto que hacer economía. A Giegerich no le importa la tecnología como la tecnología, quiere saber qué es lo que despierta tal pasión en el alma occidental como para que la tecnología esté configurando nuestra vida cotidiana, por mucho que la decretemos no divina, porque más divino es Cronos, Afrodita y Hermes. Sí, pero vivimos con ordenadores, teléfonos móviles, internet. Por lo tanto, ¿qué está presente en nuestra vida? No cuando yo quiero jugar, cuando me distraigo de mi vida y me pongo a evocar, puedes ver a los dioses. Pero cuando yo no estoy haciendo ningún esfuerzo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es la pregunta ahí. Pero ¿dónde estás tú cuando tú no te propones nada? El alma no es algo que tú te propongas, el alma te tiene. No es algo que tú tengas que buscar. Ella ya está. ¿Dónde estás tú que no te enteras? ¿Se entiende la pregunta? En este sentido es mucho más humilde. Bueno, vamos a continuar con el artículo aquel. Yo confieso que no lo había leído todo, ¿eh? Creo que si lo hubiera leído todo entero, no, leí los primeros párrafos del libro, no hubiera traído este libro. Pero sí, muy interesante. Sí, pero Hillman le puedo asegurar que en su obra, en sus grandes momentos, es mucho más, muchísimo más que lean Reimaginar la psicología y se van a encontrar un pensamiento rompedor, punzante, sí, seductor, retórico, pero con ideas, con ideas, con ideas. Igual con está ideas, perdiendo ¿no? facultades. No lo creo. Yo creo, no sé, vete a saber. yo creo que hay, no sé, Además, igual me equivoco, pero creo que Hillman ha caído en el personal. ya. Y esto es un error, ¿no? Ha transformado mi pensamiento y su pensamiento, ¿no? Y habla de mi pensamiento y el pensamiento de Morgan, pero ya no habla de la verdad, ni de quién tiene razón. No de quién como persona, sino cuál idea es más válida que cuál. Este tema se pasa de largo y cae en lo personal, ¿no? Cosa que, como verán, Giegerich en ningún momento, él dijo, Hillman tomó caminos que yo no puedo, que no comparto, y que ustedes en este seminario seguro que verán lo que es, porque el seminario es la diferencia entre ellos, ¿no? Sí, no lo voy a adelantar, pero está en mi obra, ¿no? Pero luego no hace ninguna alusión más, simplemente expone su idea, y punto. Entonces, puedes saberlo también de Hillman. Entonces, ¿por qué abunda en machacar? No machacar, es que tú no lo entiendes. Son ideas. Es fuerte la presión del personalismo en nuestro mundo, ¿eh? Como las ideas no se ven y la gente se ve, lo reducimos a gente y dejamos de lado lo único que importa, que son las ideas. Piensa en esto, Monse. La pregunta es, ¿qué es verdad y qué no lo es? Si a ti un señor te propone una teoría científica para curar el cáncer, ¿a ti te importa que sea verdad o te da lo mismo que no sea verdad? No, habla honestamente. Sí. Es importante que sea verdad, ¿no es cierto? Es importante verificarla. ¿O no? Que se aplique y ya se verá si es un cuento o no es un cuento. O que la razone, la argumente, la experimente. ¿Qué te parece a ti? Bien.
¿Por qué en psicología, en cambio, no vamos a hacer eso? ¿Por qué? Pero es que Hillman tenía su verdad. Pero ¿las verdades son mías y tuyas o son verdades? No, Entonces si este señor viene y dice, yo tengo este método que cura el cáncer, no se puede probar porque es mi verdad. Entonces yo le diría, si es tu verdad, llévatela para casa, yo quiero la verdad, una verdad que me sirva a todos y no que sea tuya y se quede contigo. Llévatela a tu casa tu verdad. Ven aquí a ofrecer algo que funcione para todos. No algo que te guste a ti y que te haga sentir bien a ti. ¿Qué te someterías a una técnica no probada ni argumentada simplemente porque el que la propone dice es verdad para mí y no necesito dar razones? ¿Te metes tú bajo ese bisturí? No, ¿verdad? Claro. ¿Por qué en cambio te metes en el bisturí de un psicólogo que habla de su verdad y no de la verdad? Ni Freud, ni Jung mismo, ni uno solo de estos creía que estaba buscando su verdad. Cada uno de ellos creía que estaba descubriendo la verdad para el mundo. Que estaba, Freud creía que ofrecía una teoría que explicaba no su versión, sino la verdad de la cultura occidental. La verdad del desarrollo psicológico, la verdad de las causas de la patología, la verdad. Él no decía, el inconsciente, el ello, el yo y el superyo es mi verdad. Nunca lo dijo. Es verdad para mí, para ti, para cualquiera. Lo defendió, lo argumentó como pudo. Y en ese momento Pero en era este verdad. sentido, Hillman, No. en este sentido, Hillman está en el artículo que leíste, está como diciendo esto que está claro para el señor. A mí yo no considero que tenga que hacer esto porque voy a llegar con esto a un sitio donde ya no podemos decir nada más. Sí, no, lo que quiso decir Hillman, que yo lo entiendo, es, pero ahí se contradice, que su posición y la posición de Guéret ya están claras, que ya no tiene más sentido tratar de aclarar la suya, porque ya la puso, que él ya sabe lo que dice Guéret, y que Guéret ya sabe lo que dice él, y que ya está, y que ya no se ponen de acuerdo. ¿Para qué van a seguir discutiendo? Sí, eso. Eso. Pero en realidad, Guéret ha objetado contra la postura teórica, no contra Hillman jamás, contra ideas que han mostrado que son frágiles y contradictorias. Y aquella otra persona no ha justificado. Simplemente no ha estado. Sí. Pero va más allá, ¿no? No, como más allá. Guéret. No va ni más allá ni más acá, están en mundos distintos. Uno está en busca de la verdad del alma y otro está en mi visión. Es su maestro, estuvo 25 años trabajando con él, fue el más grande defensor de la psicología arquetipal que ha habido y el único creador que ha salido de ahí. El único cuyas mismas obras Guéret las ponía como modélicas de los avances de la psicología arquetipal. No en vale. Hillman eligió a Guéret como Cristo eligió a San Juan. Como Freud eligió a Jung, exactamente igual, era el discípulo directo al que decía, este es el más grande talento que sigue más allá, hasta que en ese seguir más allá, pues pasó lo que pasó. Y este, que vio, que cuestionó, se volvió contra los presupuestos que él mismo usaba, los revisó, los cuestionó, quitó esa maleza y descubrió un panorama que solo se ve cuando quitas la maleza. Entonces mostró que muchas ideas eran maleza. Entonces, si tú defiendes esas ideas y crees que son verdad, pues di, no son maleza. No son maleza por tal y por tal y por tal. Pero si dices, bueno, tú vas por allí, yo voy por aquí, que es legítimo, lo que estás queriendo decir es que es un tema de elección personal, pero no es un tema de verdad. Cuando se trata de conocimiento no hay elecciones personales. Tú no puedes elegir la verdad que más te... Puedes como ego, pero no puedes como científica. Tú no puedes ir hoy en día a un congreso de astrónomos y decir que se vuelva al geocentrismo porque te gusta más.
Nadie hace eso. Un astrónomo no es heliocéntrico en nuestro sistema porque le guste, sino porque es así. Porque son los hechos. Porque hemos mandado naves espaciales y hemos fotografiado el sistema. Ahora pruébame tú que todo gira alrededor de la Tierra. Pero no me digas, instaurémoslo porque es mi elección personal. Tienes la libertad de vivir tu vida así, pero no de pretender que los demás compartan esa visión. No, pero ¿por qué estás diciendo que Hillman estaba aceptando esto? O sencillamente él podría suponer que iba más lejos. ¿Quién supone? No, Hillman no supone que iban más lejos. Hillman supone que van por distintos caminos en un paisaje para el cual el infinito es medio. Volvemos a la posición imaginal, ¿no? Todos son caminos y todos son paseos. Y es una cuestión de cuál te siente mejor. Y en el otro no hay nada de elección personal. El individuo no tiene ninguna capacidad de elegir. Si el individuo cree que como individuo va a elegir, mejor que no se dedique al conocimiento. Que dedique a sus labores, a su vida personal, donde puede elegir lo que quiera. Pero que no busque conocer, porque jamás va a conocer. Porque la condición para conocer no la permite. Y es pone lo personal como criterio de verdad. Eso es una religión. No se dedica al conocimiento. Es tan simple como eso, ¿no? Que se vaya a vivir a una cabaña y que viva como quiera y que se disfrace de hindú y que se sienta hindú en el consejo, que haga lo que quiera. Pero que no diga que la verdad del momento es esa, porque no lo es. Y si dice que lo es, que no diga es porque a mí me guste, sino que dé razón. Que no haya yo ni tú. Que no se trate de yo o de tú, que se trate de la verdad. Como un geómetra que no te dice esto es así porque yo lo digo y tú no lo ves porque tú no quieres y no te dice es así y lo verás cuando lo entiendas. Se trata del entendimiento, no de yo ni de tú, que es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo aquí, ¿no? Es decir, de que entiendan, no de que me crean a mí o de que le crean a aquel, no, que le crean al entendimiento. Entiéndanlo y sigan al entendimiento, así de fácil. Pero hay que dejar el ego en casa. No hay nada que hacer. Hay que dejar el me gusta, no me gusta y decir, lo entiendo, es así, hay razones, no hay razones. ¿Por qué es así? Si tú me dices, es así porque me gusta, has cambiado de plano, cambió la sintonía, ya no estamos en el mismo diálogo. Pero no es que nadie te expulse, te has ido sin dar tu cuenta, te has ido a otro tema. Es como si yo estoy hablando de esto y empieza alguien a decirme, pero lo que se usa este verano será el color rosa. Bueno, lo que quiera, ¿qué está así? ¿Qué está diciendo alguien? No digo que sea, ¿no? Está fuera del lugar. ¿No? Claro, ahora si se pone a hablar de modo, bueno, no sé. Dile, pero ¿tú de qué hablas? Sí. Es un poco lo que está diciendo aquí las anteriores, que van por caminos un poco divergentes. Pero no son caminos egoicos, es el camino del pensamiento. Y el de Hillman sí que sería egoico. Bueno, Hillman está planteando la cosa como que es cuestión de elegir camino y que uno elige el camino. Y no plantea la posibilidad de elegir. Para mí no hay elección. Hay lo que hay. Y no hay nada más. Entonces él ofrece los argumentos. Es decir, y que no vive como mi camino. Para nada. Habla de el único camino por el momento. ¿Y cómo? Porque a todos los otros te muestra que no lleva ningún lado. Pero te lo muestra con argumentos, no porque yo quiera o no quiera. Pero no con argumentos, yo supongo que se encara a Hillman, ¿no? Que se ha apartado los argumentos. Sí. Y ese camino no le vale, porque no argumentes, sino que tomar la posible. Y entonces, ¿qué sentido tiene un coloquio con alguien que lo único que quiere es seguir su camino? Entonces, ¿qué hace aquí, no? ¿A qué viene a compartir? ¿Para qué publica? Pero ¿quién ha empezado a hablar? Como quien empezó a hablar. También Ninguno empezó a hablar. Es que esto no se empieza. El diálogo del pensamiento existe desde la historia. Y está, ahí está. Eso es el viaje. Es o mi viaje, o tu viaje, o el viaje del conocimiento. Esa es la diferencia. Para él es el viaje del conocimiento.
No es ni el mío ni el tuyo. Si te quedas con el mío o el tuyo, no estás ahí. Si estás ahí, ya no hay mío ni tuyo. Y lo que tú puedas ver en tanto que conocedor, automáticamente es mío. ¿Se entiende? No tiene dueño. No tiene firma. La verdad no tiene firma. No existe la verdad de Gigelis, la verdad de Jung. Existe la verdad. Y si es de Jung, y solo de Jung, entonces no es la verdad. Y si es la verdad, no necesita pedido. Cualquiera la verá. Por el mero acto de captarla, ya estás en ella. No tiene firma, no tiene dueño. Lo único que puedes decir es que tal descubrió el monte que nadie había visto. Pero el monte no es de nadie, cualquiera lo puede ver. Aquí no se trata de yo llegué primero o no. Lo importante es qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? Entonces, sí se puede decir que el conocimiento es un camino. Pero es el conocimiento. No el conocimiento de Pepito o el conocimiento de Juanito. Si Juanito cree que es el conocimiento, entonces lo muestra. Y cualquiera lo ve. Pero si dice, es mío, a mí me gusta, tú quédate con el tuyo, bueno, en este señor se acabó. Se acabó lo esencialmente humano. Pisotea la raíz misma de la humanidad, que es la capacidad de participar en la verdad común. Te desprecia, te insulta, dice, bueno, no es tu tipo, tú no puedes entrar aquí porque no tienes la imaginación suficiente, por Dios. No tienes la sensibilidad, pero el otro dice, no, se da la sensibilidad o no. Que 2 por 2 es 4, no es la verdad de Juan, es la verdad. ¿De quién es la verdad de que 2 por 2 es 4? ¿De Juan o de Pedro o de María? ¿Es de hombres o de mujeres? ¿Es de blancos o de negros? ¿Es de esquimales o de rusos? No es de nada de esos, es de cualquiera. De cualquiera que la capte. Yo te puedo enseñar a que lo veas, pero no te la puedo dar, porque no es mía, no pertenece. Te puedo mostrar cómo llegar al lugar donde se ve. Una vez que la veas, no será tu verdad, ni mi verdad. Será la verdad de lo que hay. Es tan fácil como eso. Pero es tan fuerte este veneno en el que nos estamos moviendo. Y no lo leemos del todo vale, todo da lo mismo, es cuestión de posición personal. Cuando miras eso y miras 5.000 millones de seres humanos viviendo así, comprendes que esto se va a ir al carajo. ¿Lo comprendes? ¿Cómo se va a ir al carajo? Si en medio de todo esto cada cual está en que mi verdad, yo me voy a la verdad que me gusta, se trata de que yo me lo pase bien, este camino es el mío porque me sienta bien, tú ve por... ¿Qué van a hacer? ¿Está pasando algo? No. Es cuestión de gusto. Para ti pasa eso, pero para mí no. Para mí no pasa nada, porque yo voy por otro camino. Hay campos de concentración y hay hornos donde se están quemando a millones. Eso para ti. Tú elegiste el camino y tú, pero elijo este camino y la humanidad es bella, la humanidad es noble. Sí, claro. Y cuando te llevan a ti al campo de concentración, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Cuando te encuentras con el cáncer por la contaminación del ambiente, ¿qué pasó con tu camino? ¿Había o no había contaminación del ambiente? O eso es la verdad de Juan, pero no la de María. ¿Hay o no hay opresión en el mundo? Es la verdad de Juan, no es la mía. ¿Se trata de eso? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Yo quiero bajar incluso un plano ético. ¿Hay injusticia o no hay injusticia? ¿O es cuestión de opinión? Pero en eso... ¿Hay miseria o no hay miseria? ¿O es cuestión de opinión? No les pido una explicación de la miseria, porque ahí sí que hay que entrar a pensar. Simplemente un reconocimiento. ¿Esto es una opinión o es verdad? ¿Está ahí o es cuestión de que está para el que lo quiere ver, pero si no lo quiere ver ya no está? ¿Están muriendo en África de inanición poblaciones enteras o es un punto de vista? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Dónde vives tú entonces? ¿En tu pantalla de tele? ¿O ves la pantalla de tele en medio de todo esto? No digo que tengamos que hacer absolutamente nada, Cuidado, no estoy diciendo cojamos fusiles, nada. Simplemente mostrar que hay mucho ahí
que no depende de que me guste o no me guste, de que mi camino me debe o mi camino no me debe, porque no es cuestión de caminos, es cuestión de verdad. Nos encontramos en un momento difícil a nivel global por una serie de circunstancias que van más allá de las políticas, pero que afectan a la posibilidad de vida planetaria. ¿O es una opinión subjetiva? ¿Hay un agujero en la capa de ozono? ¿O es una opinión, pero para mí no la hay, porque yo voy por un camino donde no la hay? ¿La hay o no la hay? ¿Ha habido contaminación con Chernobyl o no ha habido contaminación? ¿Hubo una bomba atómica que mató a millones de seres humanos o no la hubo? ¿Existe el poder nuclear o no existe el poder nuclear? ¿Pero cómo? No es cuestión de puntos de vista. No es cuestión de que según el camino son las cosas. O hay cosas que no dependen del camino. Bien, eso es lo real. Lo otro es el ego. Lo otro es lo que las personas empíricas eligen hacer. No tiene nada que ver con la verdad. La verdad no es cuestión de elección. La verdad es cuestión de conocimiento. Es el sofismo. Sí, no, el sofisma es peor todavía. El sofisma es como el político, que además miente deliberadamente para conseguir su fin. No, esto es la sociedad de consumo. Y es verdadero el canal de la tele que yo estoy mirando. Y cuando no me gusta, cambio de canal. Y no es más real el hambre en África que este programa documental. Tiene la misma realidad. Me ocupa 5 minutos, cuando no me ocupa ya no existe. Esta es la mentalidad postindustrial del neocapitalismo. Esto es el individualismo a ultranza, la convicción de que el individuo es una burbuja que lleva en sí su plena validez y que no existe en la realidad, sino que tiene su propia realidad separada de todo lo demás. Pero todo esto, en el mismo discurso de Hillman, de la obra de Hillman, está criticado por todos lados. Pero desde una colocación egoica. Otra vez, está criticado porque te está pidiendo que tomes partido, pero no está atendido como fenómeno psicológico. ¿Entiendes? Está otra vez la misma mirada guerrera y salvadora del cristianismo, ¿no? Otra de las grandes críticas, ¿no? Es como si para Hillman y para Jung el alma dependiera de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Esto es volverlo un atributo humano. Tú tienes que tomar partido por el alma. Tú tienes que guerrear en la batalla del alma. El alma depende de ti. Entonces la pregunta ¿es objetiva? No. ¿Qué pasa entonces con la idea de un alma objetiva que tiene su propio qué, más allá de ser una propiedad mía? ¿Qué pasa con la miseria que tiene su propio qué, más allá de ser una propiedad mía? ¿Qué pasa con estas cosas? Pero bueno, esta convicción de que el mundo es la película que tú te montes es característica del siglo XX. Antes no había películas del mundo. No había. Se vivía en el mundo no era una película. Pero se ha vuelto una película. Esto es tremendo. Para leerlo, ¿no? ¿Qué cuenta todo? Esto es un fenómeno. Es un aparecer. ¿Qué habla en ese aparecer? Para Hillman y para toda esta gente, es culpa de los humanos el olvido de los dioses. Digamos de otra manera, la historia es como es por el error humano. Para él, la historia no lo hacen los hombres, la hace el alma. La historia tiene su propio qué. Por lo tanto, si ya no hay dioses, no es porque nosotros los olvidemos, sino porque esos dioses se fueron. Hay otros. Y ya no tienen la forma de antiguo. Querer a aquellos es no ver los otros, porque ya no tienen la forma antigua. Para Hillman tenemos que recuperar a los dioses. La pregunta es, ¿qué dioses son esos que dependen de nuestra decisión de recuperarlos? Dicho de otra manera, para los griegos, que tanto le gustan a Hillman, los dioses eran reales en sí, no dependían de la gente.
El día que dependieron de la gente se volvieron productos de consumo. Bonitas postales para decorar mi casa, que yo las pongo y yo las quito. Esto no era el Dios para los pueblos que vivían en el modo de ser mítico, que hace miles de años que ya no existe en Occidente. Ya cuando Homero escribe ya se ha muerto el modo de ser mítico. Los mitos han pasado a ser literatura, no verdad. Pero mucho antes eran verdad, no era cuestión de que la persona quisiera o no quisiera revivir a los dioses. No se reviven, viven o no viven. Si son dioses, no dependen de ti. Si dependen de ti, ya no son los dioses. ¿Se entiende? Esto lo dice claramente. Pero ¿qué Dios es este al que yo le voy a insuflar vida? Aquí hay solo un Dios, aunque uno no lo advierta, y es ese yo, que es el que insufla vida o que la quita. La gran denuncia, ¿no? Aunque Hillman hizo una crítica aguda al ego en la psicología junguiana ortodoxa y demostró que en muchas posiciones había mucho ego y muy poco self, y él pudo ver que en la movida de Hillman seguía metido el mismo pinche tirano. Seguía. Disfrazado, pero estaba ahí presente, ¿no? Y entonces sale toda esta moralina. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por recordar a los dioses. ¿Qué es esto? Los dioses, si quieren ser recordados, se presentan. Esta visión de que fue un error de Occidente perder a los dioses, no comprende qué ha pasado en Occidente. Es decir, quién habla, quién está presente en el momento histórico. Es verlo como un efecto, volvamos al texto de él, de un error pasado. Es explicar el presente como consecuencia de un fallo. Es explicar el fenómeno como efecto de una causa. No es darse cuenta de que el fenómeno tiene en sí todo lo que necesita porque está queriendo ser atendido. ¿Comprenden esto? No hay mucha diferencia entre lo que decía Hillman y la ideología cristiana del pecado original. Y a pesar de que Hillman denunció el cristianismo y se propuso, no literalmente, no como religión, sino como actitud, regresar al politeísmo. Y defendió una psicología politeísta, es decir, no bajo el poder de un principio central, sino que reconozca la diversidad de principios. Entonces el templo de Afrodita no es el templo de Ares, etcétera, etcétera. Esto fue la movida de Hillman, ¿no? Un nuevo politeísmo. Pero fue una decisión. ¿Cómo puede ser que los dioses dependan de una decisión? Esto es lo que Hillman no veía, que denunció Guille. ¿Pero qué dioses son estos? Que nosotros los proponemos. ¿Qué dioses tan ratíquitos que nos imponen? ¿Por qué no vemos lo que se nos está imponiendo más allá de lo que decretamos? Entonces tenemos que mirar qué se nos está imponiendo. ¿Qué nos toca vivir? No qué queremos vivir. ¿Qué tenemos que vivir? Y ahí hablaremos de dioses, pero ya no con la forma de personajes del pasado, sino con la forma que corresponde a nuestro tiempo. Procesos impersonales, colectivos, de un poder enorme. De un poder que antes era insospechado, del poder de apretar un botón y hacer volar a millones de personas en un segundo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en la bomba? Entonces, hablemos de la bomba, hablemos de la crisis, hablemos de la tecnología, hablemos de la globalización, hablemos de lo que llena nuestra vida cuando no estamos tratando de tener una mitología. Hablemos de los mitos, si queremos usarlo como Hillman, que ya están presentes y no de los que tenemos que ir a buscar. Los que están presentes ya no tienen la forma del mito, tienen la forma de una cruda e inexorable realidad. De esto, ahí está el alma. El alma está en lo inexorable. El alma no está en las posiciones voluntarias. Está en aquello que el que toma una posición voluntaria no ve que lo tiene cogido. El alma siempre está presente. Por lo tanto, los dioses de los griegos fueron presentes cuando eran dioses. Lo que pasa es que ahora nadie lo está mirando. ¿Eh? En la sociedad que vivimos nadie mira esto. Nadie, bueno, Nadie y mira aquí hay un camino. Sí. Aquí hay un camino. Hay mucho trabajo. Bueno, hay simplemente el anhelo de saber.
El anhelo de saber. Ahora, si yo quiero mirarlo para corregirlo, malamente. No, yo no quiero corregirlo, si ni siquiera sé exactamente qué es. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a corregir algo si todavía no sé lo que hay? Todavía no he visto este animal nuevo que se está manifestando. No está dentro de las especies conocidas. Las especies conocidas, los dinosaurios, dominaron la Tierra, pero hoy no son los dinosaurios los que dominan la Tierra. ¿Qué es lo que hoy domina la Tierra? Si tú estás buscando un dinosaurio, no vas a poder ver lo que hoy domina la Tierra. Porque hay un dominio hoy, pero ya no bajo la forma del dinosaurio. Bueno, es esto. Hoy el alma tiene la forma en que hoy se puede observar. La otra forma fue verdad de su tiempo y hoy es una cáscara vacía. Es como los templos griegos, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui a Grecia, claro, alguien estudió filosofía, los griegos son Dios, los griegos, no los dioses, ¿no? Los griegos, el pensamiento griego, el milagro helénico. Bueno, tienes toda una mitología. Mi sueño era ir a Grecia. ¿Por dónde estuvo Heráclito? Bueno, el templo de Apolo, yo quiero ir al templo de Apolo. Cuando llegué al templo de Apolo, ¿han ido al Montserrat un domingo? Eso era peor. 80.000 autobuses, millones de turistas, pagar la entrada, fotos, guías, banderitas. Ahí estaba la cáscara de lo que fue el templo de Apolo. Solo había un edificio, una ruina y un hecho turístico. El templo de Apolo en Delfos. Ya no está. ¿Qué vas a ver? La cáscara. Y eso yo entonces, que no conocía nada de esto, me acuerdo que comenté, por aquí pasó, pero ya no está. Quedó los restos de lo que pasó. Y es cierto, ya no está. ¿Dónde está? Esta es la pregunta. ¿Dónde está ahora? Gente como Hillman piensa, no está, hay que ir a recuperarlo. Porque lo quiere como fue. Y en esto denuncia Hillman, en ese querer hay una ceguera. Hay una negación a aprender de lo que hay. Hay un decir, yo ya sé cómo tiene que ser como fue, por lo tanto ahora no está haciendo, por lo tanto me voy a buscar. En esto hay un arbitrio. ¿No lo entienden? Sí. Hay una colocación que uno elige. No hay espontaneidad. Hay un propósito que determina y decide que esto no es porque tiene que ser aquello. No hay esa actitud de decir, ¿pero qué es ahora? Quiero aprender, que la hora se me muestre, sino quiero ir a buscar lo que coincide con lo que fue. Y esto es, quiero ir a reconstruir el templo de Apolo. No se puede reconstruir el templo de Apolo. Hoy esa misma energía tiene otra forma. Y está viva. Y sí, sigue moviendo el mundo. Vaya que se sigue moviendo. Pero claro, ya no hay. Bueno, ahí la energía que hay es otra que mueve el mundo. Se llama dinero. Se llama explotación de la conciencia subjetiva paisajista que pasa por el planeta como de un lugar de ocio. Pertenece a una de las manifestaciones de nuestro tiempo, el tiempo de ocio, que ha de ser aprovechado y para algunos es un gran negocio. Esto no existía entonces. No había turismo, no había industria turística. Los lugares de la Tierra no eran lugares de visita turística, donde se igualaba, y hoy en Ámsterdam, mañana en Roma, pasado en Delfos, vistas. La crítica de Hillman es que Hillman transforma la psique en un lugar de vistas. Hay un tema, bueno, hoy no vamos a leer mucho, de vistas. Vas y sacas fotos. Lo que dijo Hillman acerca de la historia, esto lo he hablado personalmente con Guillermo, es la visión turística de la historia. Es tremendo. Es decir, yo considero la historia como un depósito de imágenes, la memoria de San Agustín, donde habitan imágenes primordiales, a donde voy a seleccionarlas para enriquecer mi vida, o nuestra vida. Es un gran almacén. La historia es el almacén a donde uno va a comprar el objeto para decorar la casa. La historia no es vista en su crudeza, en su dureza,
en su inexorabilidad, en lo que la hacía vivir. Se la ve como, aquí está, de la media, ahora me voy al cuarto así, como en el Corte Inglés, ¿no? Exposición de la media, y compro objetos de la Edad Media. Exposición Grecia antigua, compro. Exposición China, la historia, para Hillman, es un depósito. La historia para Gigerich es el testimonio del alma. La historia para Gigerich es la retorta donde se produce la transformación del alma. Es en la historia donde el alma muda. Es en la historia donde el alma se mueve. Por lo tanto, la historia no es un lugar para consumir artículos. La historia, en todo caso, es el testimonio de un proceso que está vivo hoy. Y donde no tienes elección. No puedes ir a comprar nada. Porque vayas a comprar lo que vayas a comprar, vives hoy. Y si yo me compro un jarrón chino de la dinastía del Qing Ming y lo pongo en mi casa, no estoy viviendo en la época de la dinastía Ming. Estoy viviendo en el barrio gótico de Barcelona del 2009 con los problemas de polución, de crisis, etc. Y mirando un jarrón Ming. Pero no soy un chino de la dinastía Ming. No, ya me puedo comprar todos los objetos que quiera. Ya le puedes llevar a los indígenas de Melanesia todos los objetos de la civilización occidental que seguirán viviendo en la mentalidad melanesia. Bien, yo puedo comprarme todos los bienes de consumo de épocas pasadas, pero la estructura del pensamiento no la puedo cambiar a voluntad. No me queda más remedio que ser el hombre del tiempo. ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado. No es una elección. No vives en el tiempo que quieres. No se trata del camino que elijas a seguir por la montaña. Se trata de que estás cogido, te guste o no te guste. Esto es bien. Esto es baja tierra, ¿no? Baja de la nube platónica de contemplar imágenes y sentirte romano. Hablar con Afrodita, conversar con Ares, irte a los chinos Ming y vive la China antigua en ti y aterriza. Estás aquí. Es lo que Hillman dice saturnización de Gigerich, el aterrizaje. Pero en realidad la saturnización está y se ve en el tono y en la escritura y en la actitud. Y aquí tenemos el caso claro de la proyección. Se acusa al otro de lo que uno inadvertidamente, porque aquí el viejo, el que se quedó, el que está acabado, el que dice ya no hay más, es que acusa ya lo han visto. Hombre, yo entiendo por qué lo acuse, porque siente que eso que hay ahí devora su visión, la sublima, la procesa alquímicamente, porque Gigerich, cuidado, lo toma, no lo tira por la borda, lo toma, lo pone en la retorta y de ahí sale algo. Y lo que sale es Hillman. Pero Hillman siente que sería devorado su pensamiento. No sería conservado como un jarrón de la dinastía Ming. Hay algo de eso, ¿Qué hora es? Las 10. Las 10. No, Hillman propone una acción, indudablemente. Hillman está muy ideológicamente comprometido. Gigerich dice que ya se nos está proponiendo algo, nos guste o no nos guste, que es hora de que atendamos a lo que nos propone la realidad. Que empecemos a darnos cuenta de dónde estamos, antes de entrar en el medio de propuestas, mientras estamos donde estamos, y donde estamos pasa de nuestras propuestas. Esto está claro. Pero dice, bueno, paremos, baja ya de propuestas, como psicólogo, como ser humano, pues, y atiende a lo que se te propone, te guste o no te guste. Para él no hay nada que proponer como psicólogo, porque nosotros somos los que son llamados. Estamos llamados a vivir lo que nos toca vivir. Por lo tanto, es el alma la que requiere atención, no mi propuesta. Esta es como psicólogo, Por supuesto que Gigerich como persona vota y quiere que gane tal partido o tal otro, pero eso no es como psicólogo, eso es como ciudadano. Es otra cosa. En cambio, Hillman llega a
en su pensamiento hacer ver que si no eres ecologista, estás en contra del alma. Eso es muy, muy grave, ¿no? Es decir, solo es animada la actitud ideológica que coincida con los ideales. Y bueno, pero esto me parece un poco exagerado, ¿no? Un punto para ser defendido. Que en ese momento era un punto donde tenía... A Hillman no le gustaría nada que oírte hablar de esa manera. No le gustaría nada que hables de él como un punto a ser superado porque está vivo y está escribiendo todavía, y está dando conferencias. Tú ya lo estás tratando como una momia. Creo que más lugar le da a ti. Sí, pobre hombre. Y te puedo asegurar que con sus 80 y pico de años es más lúcido que algunos que están en esta sala. Seguro. Segurísimo. No prejuzguemos, ¿no? No, yo creo que lo que está ofreciendo Hillman ahora, pues si escribe, ofrecerá algo. Aunque no quiera traer algo, ofrecerá. Hillman, que vuelvo a insistir, es el posmodernismo. Es el que, aquí está mi posición, allí está su posición, allá está la posición de Lacan, allá está la posición de Freud, todas valen, es cuestión de que elijas la que a ti te guste. En cambio, Gehry se enrolla en una discusión con Lacan, y aquí te quiero ver con el pensamiento de Lacan, de aquí te quiero ver, se enrolla con el pensamiento de Freud, se enrolla con el pensamiento de Derrida, y es decir, no porque aquí no es así, es así, discute, ¿no? Los pone sobre la mesa. Es decir, pone en marcha el pensamiento, no dice hasta aquí se llega y elige tú, porque no hay elección, ¿no? No hay elección. Y esto a mí me ha pasado con él, que sí que encuentro con su pensamiento, no con él, significó esto, ¿no? De repente comprender que no hay elección. Yo no puedo elegir. Una persona me dijo, me gustaba más el Enrique de hace unos años. Y yo le dije, a mí también me gustaba más el Enrique de hace unos años. Pero esta es la diferencia que hay entre el Enrique de hace unos años y el Enrique de ahora. El Enrique de hace unos años elegía. El de ahora no tiene elección. Entonces hay una diferencia. El otro elegía lo que tenía alma, el otro elegía a dónde ir. Este sabe que no tiene elección. Por lo tanto, me gusta más el otro, pero no hay nada que hacer. Claro, no se trata de que me guste, se trata de dónde está la cosa, ¿no? Y es así. No es que esta época a mí me parezca la mejor ni la peor época del mundo, es la que hay. ¿No? Y yo con cerrar los ojos y querer ser un griego no hago nada, porque sigo viviendo en esta. Por lo tanto, vamos a ser un poco más humildes y vamos a ser más honestos y vamos a decir dónde vivimos realmente, ¿no? En mi casa está en internet. Yo me había dicho de griego, si estoy en internet, ¿lo tengo que esconder? Porque lo bueno es la reproducción y no la masturbación. No, porque estoy en internet, me comunico con gente de todo el mundo, mi vida está marcada por la tecnología, por la globalización, que están aquí y ahora, por mucho que yo cierre los ojos. Ahora, cuando cierro los ojos o me voy de fin de semana, puedo jugar a ser un romano y que el Mediterráneo es aquel Mediterráneo impoluto que no lo es. Y cuando me baño en Cadaqués puedo, si quiero, apartar las espumitas y decir, no existe, este es el mare nostrum de toda la vida, la polución está ahí. Y aparto, pero cuando salgo tengo la roncha, ¿no? Bueno, ¿cómo le explico? Es culpa de los seres humanos. ¿Pero es culpa de los seres humanos? ¿O es el residuo viviente de un proceso inexorable que requiere ser atendido para ser comprendido, para que pierda esa inexorabilidad y resulte legible? Porque si no lo atiendo, entonces parece como una máquina ciega. ¿Pero es ciega o soy ciego yo? ¿Hay ahí un logos o es una implacable ceguera? Pues lo que Hegel muestra, no él, su pensamiento, es que hay un discurso. Es fascinante, habla. Una vez le dije a Hegel, y para mí ha sido una crisis enorme el encuentro con este pensamiento, porque yo hasta entonces podía vivir neuróticamente, todos. Mi neurosis consistía en practicar una profesión que entendía coherentemente y que podía justificar teóricamente y vivir una vida que no se justificaba en un mundo que no se justificaba en una época que no se justificaba. Entonces era dos, el astrólogo y la persona imaginal que tiene muchas razones para mostrar lo válido de eso, pero que luego cuando vive no vive así.
No puede vivir así aunque quiera, ¿no? Y depende de los bancos, depende de esto, tenía esa neurosis. Ahora tengo otra. Ahora comprendo que vivo donde me toca vivir. Y comprendo que lo que estoy viviendo tiene alma. Y antes no. Antes tenía que vivir con disgusto cada día. Cada día de levantarme y sentir qué malos somos, qué equivocados estamos, cómo estamos haciéndolo mal, por qué nos equivocamos, esto está mal, esto no tiene sentido. Bueno, era un disgusto del que te quiero ver. Pero en mi área privada tenía el gusto, porque los dioses y volamos. Bueno, ahora ha cambiado. Pues ya no tengo más ningún disgusto, un interés asombroso. Casi una pasión, diría. Verdaderamente. Pero por el otro lado, mi trabajo se ha quedado sin justificación teórica. Es así. Y bueno, sostendremos la contradicción a ver qué pasa. Pero creo que es más sensato poder acoger la vida y el tiempo que te toca con todas sus dificultades que vivir como separado de lo que estás viviendo. Creo que eso es enfermo. Creo que eso es neurótico. Y creo que ese es el adulto que quiere vivir como si tuviera 5 años. Y él está en 5 años, pero su alma ya abandonó los 5 años, ¿no? Yo puedo estar en los griegos, los mitos, los dioses, y hablo con las plantas y todo esto, pero en un mundo donde eso no está. Y entonces miro al mundo como algo que me es ajeno, pero que no puedo evitar. Bueno, esto ha cambiado. Este mundo tiene alma, que se manifiesta permanentemente, que está en plena ebullición. Y eso sí que es fascinante y por lo tanto tiene mucho sentido. No para mí, tiene su sentido. Ya no es mi sentido el que cuenta, sino el sentido de todo esto. Pero por el otro lado, claro, entro en crisis con otra serie de visiones, pero eso es lo más honesto, creo yo. Ahora, la mejor manera no es decidir me gusta tal o me gusta cual, sino pensarlo. Pensarlo. Piénsalo. Para pensarlo hay que conocerlo, para conocerlo hay que leerlo, que es lo que haremos aquí, ¿no? Leerlo. Ver sus razones, bueno, tiene razón. Acabo yo de sugerirles algo, y es, no es inevitable vivir en el tiempo que nos toca vivir. Por lo tanto, ¿somos libres de seguir el camino que querramos por el monte? ¿O estamos en el monte que nos ha tocado y no nos podemos salir de él? ¿Puedo yo volver a ser un medieval? No puedo. Lo que puedo es hacer como si. Y esto me diferencia de un medieval. Los medievales no tenían que hacer nada para ser medievales. Pero yo tengo que hacer. Porque en cuanto no hago nada, soy lo que soy. Pues claro, el interés ha saltado de ¿qué soy? A pesar de mí. A pesar de mí. ¿Qué somos a pesar de nosotros? ¿Dónde estamos a pesar de nosotros? ¿Qué pasa, psicológicamente hablando, a pesar de nosotros? Esto es, hay una objetividad por lo tanto. Cuando empieza a pesar de nosotros, dice que tiene su propio qué. Esto coincide mucho con el pensamiento de Heidegger, sin ninguna duda, que como filósofo siempre me ha persuadido de que tenía razón en muchas cosas que él decía. Sí, claro, no salen de nada. Gyökeres mismo reconoce la importancia de Heidegger en la primera fase de su pensamiento. Esto que estamos leyendo de él es totalmente heideggeriano. La diferencia psicológica, así se llamaba, ¿no? Sí. Es la diferencia ontológica de Heidegger entre el ser y el ente. Él lo lleva a la psicología. Bien hecho, ¿no? Los psicólogos no funcionan de la nada. Cogen ideas. Y no se trata de la idea es buena porque me da placer. La idea es buena si es verdadera. La idea deja de servir en el momento que se ha visto que lleva a equivocación, que tiene contradicciones que no absorbe. ¿Se entiende? Es decir, que es mentira. En el momento que es mentira, no puede seguir. Es como decir, bueno, vive como vivías antes. Eso, el Enrique de antes me gustaba más, pero es mentira. No era mentira entonces, es decir, era una mentira que no se advertía. Una vez advertida ya no. No depende de mí. Pero ¿qué quieres? Yo no puedo volver a decir cosas que ya sé que no son verdad. Cuando las dije, no me daba cuenta. ¿Quién sabe de lo que no me doy cuenta ahora? En cuanto me dé cuenta de lo que no me doy cuenta ahora, habrá un cambio. Esto es seguro, pero de lo que me doy cuenta, me doy cuenta. Y no lo puedo evitar, no puedo hacer como que no me doy cuenta. No puedo volver a algo que sé que es
falso. No puedo. Es decir, sería como vestirme de mexicano, comer comida mexicana y querer persuadir a todo el mundo que estoy en México y estoy en el barrio gótico, comiendo comida mexicana.